En Dingonatura hemos desarrollado la gama EB para cubrir todas las necesidades nutricionales y energéticas de lo que son aves granívoras. Con aves granívoras entendemos especies como el canario, el verderón, el jilguero, el verdecillo, que se alimentan básicamente de grano. En su vida salvaje, pues la alimentación obviamente es muy variada porque es todo lo que van picoteando por su entorno, por su hábitat. En Dingonatura lo que hemos conseguido es reflejar todo lo que pueden encontrar en su vida salvaje, de manera que nos aseguramos que están cubriendo todas sus necesidades a la par que ofrecemos pues al criador o a la persona que tenga estos animales en su casa la comodidad de encontrar todo en un formato mucho más compacto y único. La alimentación de estos animales es muy variada, como decía, y es por ello que también sus requerimientos nutricionales son ciertamente complejos. De ahí que haya que cubrir un perfil de aminoácidos muy específico, que obviamente varía mucho entre las especies, pero como aminoácidos esenciales, este tipo de aves deben ingerir o deben tomar en su alimentación arginina, metionina, también es muy importante para todo lo que es la queratina de plumas, patas, las garras. La isoleucina y la leucina también son muy importantes, al igual que el triptófano. Nosotros incluimos una serie de ingredientes en las pastas que aseguran un perfil de aminoácidos muy concreto y que cubre un amplio espectro, como puede ser mediante la inclusión de espirulina en la receta. Siempre recomendamos también que se incluya alpiste, porque también es muy rico en determinados aminoácidos que van a necesitar a lo largo de toda su vida, con lo cual, en cierto modo, entre lo que aporta la pasta y el complemento del alpiste, que en realidad la pasta sería el complemento, se cubre bastante bien ese aspecto de la nutrición de este tipo de aves. Con respecto a las vitaminas, los granívoros tienen altos requerimientos de vitamina E y de vitamina B y A. La vitamina A es muy importante para todo lo que es epitelios y, de hecho, una de las patologías frecuentes es la hipovitaminosis o avitaminosis A, y se suelen ver lesiones tipo exceso de queratina, y eso es un síntoma importante de que la alimentación no está siendo adecuada. Las vitaminas B tienen un sinfín de funciones en el organismo, que es bastante extenso entrar en ello, pero es esencial incluirlas en las dietas. Nosotros nos aseguramos que están recibiendo la suficiente cantidad de todo el complejo B con la ayuda de la inclusión de levaduras. Las levaduras de cerveza por sí mismas en su metabolismo elaboran muchas vitaminas del complejo B, y de esta manera nos estamos asegurando que los pájaros, pese a todas las necesidades y los cambios estacionales que tengan, pues están recibiendo suficiente complejo B. La vitamina E juega un papel muy importante sobre todo en la reproducción. Además, también es un potente antioxidante. Es esencial que tengan unos niveles importantes de vitamina E. Nosotros también en las pastas solimos adicionar un aporte extra de vitaminas biodisponibles para asegurarnos de que vitaminas como la E no se pierdan en el proceso de almacenamiento del producto, que es básico, que cuando lo ingiere el animal sigan unas cantidades mínimas necesarias. Los granívoros, como el resto de animales, necesitan un porcentaje de proteína y una relación proteína-grasa determinado. Si bien es cierto que hay mucha especie muy variada y que la cría de estos animales pues, exige un tratamiento individual de cada una de las especies que se está criando, pero con las pastas EB hemos conseguido llegar a un equilibrio en el que ofrecemos a los animales unos porcentajes de proteína muy adecuados, siempre asociándolos al perfil de aminoácidos, que es esencial que los aminoácidos, primero, sean los que necesitan las especies, y segundo, estén en proporciones relativas concretas para que no haya deficiencias. Entonces, en función de la pasta que se ofrece a nuestras aves, vamos a estar ofreciéndoles un porcentaje concreto de proteína y de grasa, así como de fibra y de minerales. Las proteínas y las grasas, ¿para qué son importantes? Las proteínas obviamente son los pilares o ladrillos de construcción para el organismo, todas las vísceras o órganos que tiene el individuo, así como la masa muscular. Y también forman parte de los pilares que construirán las enzimas para todo el funcionamiento del metabolismo. Las grasas es una fuente de energía esencial, y por otro lado, además, aportan una serie de ácidos grasos que juegan un papel muy importante en lo que es el funcionamiento correcto del organismo, ya sean en procesos inflamatorios, ya sean como construcción de las membranas celulares, en distintas funciones que es importante tenerlas en cuenta, y sobre todo equilibrarlas con la proteína para que no haya un exceso de grasa, pero tampoco esté desequilibrado la relación proteína-grasa. Hay distintas épocas al cabo del año en los que los requerimientos nutricionales son más estrictos, ya que tanto el comportamiento como el metabolismo de las aves granívoras en este caso varía
con lo cual es importante estar muy atentos a estas épocas del año, como puede ser la época de reproducción, la época de cría. En la época de cría es esencial que el aporte de calcio y de proteína sea muy adecuado, ya que las hembras están sometidas a un estrés fisiológico muy importante. Es fácil que entren en desequilibrios nutricionales, ya que la constante puesta exige unos requerimientos de calcio y de proteína muy elevados. Por otro lado, también es esencial aportar unas vitaminas, que en nuestro caso aconsejamos no suplementar porque las pastas están elaboradas en ese sentido de forma muy eficaz y de hecho se cubren bastante bien las necesidades vitamínicas de estas aves en esta época de cría. Otra época bastante complicada a nivel de cría de estas aves es la época de muda. La época de muda en general no tendría que suponer ningún problema, en el sentido de que si durante todo el año la alimentación ha sido correcta, estos animales realizan una muda muy sencilla y no se tiene ni que prolongar en el tiempo ni aparecer en otras épocas, como puede ser falsa muda. En caso de que aparezca, viene a indicar sobre todo un problema de mal manejo, de temperatura inadecuada, pautas lumínicas no muy exactas y, bueno, básicamente a nivel de alimentación es importante centrarse mucho también en los aminoácidos. Cuando los aminoácidos son correctos y la proporción es adecuada, no tendría por qué haber un problema de muda si todo lo demás está controlado y es correcto. Otro momento que puede ser un poco crítico en la cría de estos animales es épocas de concursos. Todos los movimientos de animales, así como el mezclar animales de procedencias diferentes, supone un compromiso para el sistema inmunológico de estos animales. Y es por ello que, aparte de cubrir todas las necesidades vitamínicas y minerales y de proteína, es importante aportar prebióticos y probióticos. ¿En qué sentido? Los prebióticos y probióticos son una manera de incrementar las defensas intestinales, por así decirlo, que tienen de por sí como flora saprofita estos animales en todo su digestivo. En el digestivo de los granívoros existen una serie de bacterias que forman parte de la barrera intestinal en el sentido, la barrera defensora, por así decirlo. Estas bacterias están colonizando ese epitelio, esa superficie, y son bacterias benignas, de manera que están ocupando un espacio o un nicho en el que otras bacterias negativas, como puede ser E. coli o Salmonella, si está ocupado por unas bacterias beneficiosas, no pueden invadirlo unas bacterias negativas, como las que he dicho. Entonces, la manera de cuidar de esas bacterias beneficiosas es ofreciéndoles prebióticos, que es como una especie de alimento para esas bacterias, y probióticos, que son las bacterias en sí. Prebióticos pueden ser tipo FOS o MOS, existen una gran variedad, pero bueno, principalmente los más utilizados son estos dos y realizan distintas funciones en el digestivo de estas aves. Por un lado, se encargan de ser el sustrato que esas bacterias beneficiosas van a utilizar para fermentarlo y producir unas moléculas que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que lo que hacen es acidificar el medio interno, el digestivo, y evitan con ese ambiente tan ácido que proliferen otras bacterias negativas. Asimismo, también hay otros tipos de prebióticos que lo que hacen, por ejemplo, es hacer que las bacterias negativas se unan a ellos y no se unan a lo que es la pared del digestivo y así no proliferan. Luego, con probióticos generalmente se incluyen diferentes especies del género Bacillus, pero sobre todo Lactobacillus, porque pese a que el campo todavía requiere más investigación, ya que los efectos son bastante beneficiosos, pero todavía no se ha profundizado mucho en el campo de los granívoros, sí es cierto que se han visto sus efectos y son notables. En realidad, lo que consigues con la inclusión de probióticos en la fórmula, aparte de unas ventajas nutricionales muy importantes, porque estas bacterias van a ayudar a asimilar mejor muchos nutrientes que van en el alimento, en este caso en las pastas, estas bacterias lo que están haciendo es ocupar el espacio que podrían ocupar las bacterias negativas y asimismo también en esa competición por espacio las bacterias beneficiosas pues en su metabolismo elaboran muchísimas sustancias de defensa porque en realidad es su territorio. Entonces pues hay una serie de sustancias que están elaborando y sueltan ese medio de manera que hay aparte del sistema inmune del animal hay una defensa extra que es el labor de estos probióticos.